En el vídeo de ayer, que podréis consultar en la sección de pestañas arriba a la derecha, explicamos la enorme ruina en la que está sumida la economía, la sociedad venezolana. Y la ruina era de tal magnitud que algunos de vosotros me planteasteis que cómo era posible que un gobierno consiguiera destrozar de esa manera la economía venezolana. Pues bien, en este vídeo vamos a explicar las 5 razones claves que han terminado destrozando, hundiendo, provocando el colapso de la economía venezolana. Primero, la economía venezolana, desde hace varias décadas, pero muy especialmente durante el chavismo, porque el chavismo hizo esa apuesta partidista, es una economía tremendamente dependiente del petróleo. Es una economía prácticamente de monocultivo petrolero. Por ejemplo, en el año 2012, antes de que estallara la crisis actual que ha terminado destrozando la economía, el 95% de todas las exportaciones de Venezuela eran petróleo. Por tanto, Venezuela tiene una dependencia enorme del petróleo. Y como digo, el chavismo aprovechó las regalías que le proporcionaba el petróleo para incrementar enormemente el tamaño del Estado, generar redes clientelares a través de transferencias de renta a los ciudadanos pagadas por los ingresos del petróleo y, por tanto, consolidarse en el poder, en definitiva, comprando votos. ¿Cuál ha sido el problema de Venezuela con respecto al petróleo? Pues ha sido doble. Por un lado, desde el año 2014, los precios del petróleo han venido cayendo, con lo cual los ingresos de Venezuela por ese lado se han hundido. Pero es que además la producción de petróleo por parte de Venezuela, después de que el gobierno chavista tomara el control absoluto de PDVSA, ha venido cayendo continuamente. ¿Por qué? Pues porque la gestión de PDVSA se ha vuelto totalmente amateur, se ha desprofesionalizado absolutamente y además no se ha reinvertido en mantener o expandir sus capacidades productivas. Como consecuencia de todo ello, ni Chávez ni Maduro han logrado jamás producir tantos barriles de petróleo al día como antes de que llegara Chávez al poder. Antes de que llegara Chávez al poder, la producción diaria de barriles de petróleo era de unos 3 millones de unidades. Con Chávez se estabilizó en torno a 2,5 millones y desde la llegada de Maduro al poder esa producción diaria viene cayendo y hoy se encuentra por debajo del millón. Menores precios internacionales del petróleo y menor cantidad producida de petróleo significa que los ingresos del Estado venezolano se han hundido completamente. Y si Venezuela necesitaba exportar petróleo para importar todo aquello que no producía, también significa que muchos bienes que no eran producidos internamente en Venezuela ahora no pueden adquirirse al exterior. Por tanto, esta es la primera causa, la causa fundamental del hundimiento de la economía venezolana. Era una economía de monocultivo y ese monocultivo ha entrado en crisis tanto por la caída de los precios internacionales del petróleo como por el desmantelamiento de la industria petrolera venezolana. Segunda causa del hundimiento de Venezuela. Como consecuencia de este hundimiento de los ingresos del Estado por la venta de petróleo, el Estado venezolano entró en un déficit público gigantesco. Es decir, había un descuadre enorme entre ingresos y gastos, básicamente porque el chavismo incrementó el tamaño del Estado, como ya hemos dicho, para establecer redes clientelares y comprar votos. Si tú mantienes los gastos a un nivel muy elevado y los ingresos se te hunden, la consecuencia es el déficit. Y la consecuencia de un déficit tan gigantesco y perdurable, porque no hay visos de que revierta, es en esencia la depreciación de la moneda. Los tenedores de moneda son conscientes o adquieren conciencia de que si el Estado no ejecuta recortes, que no los quiere ejecutar para acabar con el déficit, la única forma de financiar ese déficit será con impresión monetaria. Y por tanto, los inversores en bolívares lo que hacen es escapar rapidísimamente del bolívar, es huir del bolívar. Y cuanto más huyen del bolívar, más se deprecia el bolívar y para que el gobierno venezolano pueda mantener la capacidad de compra del bolívar, lo que necesita es imprimir muchos más bolívares, porque si cada bolívar vale menos, tienes que imprimir más para tener el mismo poder adquisitivo que antes, pero cuantos más imprimes, más se deprecia el bolívar. Y eso ha provocado la hiperinflación en Venezuela, de la que ya tuvimos ayer ocasión de hablar. Una inflación acumulada desde el año 98 que supera el 1 billón por ciento. Es decir, un venezolano que en el año 98 tuviese 1.000 millones de bolívares,
hoy tendría un poder adquisitivo equivalente a 7,5 bolívares. Por tanto, la destrucción del sistema monetario y del sistema financiero venezolano es la segunda causa del hundimiento del país, pero recordemos que esta segunda causa deriva de la primera. Es el enorme déficit acumulado por el hundimiento de los precios del petróleo y de la producción petrolera de Venezuela lo que provoca la hiperinflación en Venezuela. Tercera causa del hundimiento. Bueno, cuando tienes una hiperinflación, lo que tienes que hacer es poner en orden las finanzas públicas del país, es decir, cuadrar ingresos y gastos y no seguir huyendo hacia adelante monetizando los déficits. Pero el chavismo no quiso hacer eso. El chavismo prefirió seguir imprimiendo moneda y como los precios se disparaban en todos los órdenes, lo que hizo adicionalmente fue establecer controles de precios sobre los productos básicos, es decir, lo que intentó hacer fue evitar por decreto ley que los precios de determinados productos subieran. Si los precios y los costes se están disparando y tú impides que los precios suban, mientras los costes se te siguen disparando, la consecuencia es que estás destrozando el tejido empresarial del país. ¿Quién va a importar nada a un precio carísimo si luego no puedes venderlo dentro a un precio que te permita recuperar ese coste de importación? ¿Quién va a iniciar internamente la producción de nada si el coste de producción es 100 y no te permiten venderlo a más de 30? Pues absolutamente nadie. Por tanto, los controles de precios en medio de la hiperinflación lo que han provocado es el cese de la inversión interna dentro de Venezuela. Nadie invierte en Venezuela para perder dinero porque así lo marca, porque así lo obliga el gobierno con las fijaciones de precios en medio del clima hiperinflacionario que ese gobierno ha generado. Pero claro, si la inversión se paraliza, ¿cómo puede conseguir el gobierno de Maduro que ciertas industrias sigan operando? Pues básicamente tomando militarmente el control de esas industrias, ya sea expropiándolas o ya sea manteniendo formalmente la propiedad privada, pero bajo control estatal. Y esa inseguridad jurídica tan gravosa, tan acusada, esa capacidad de expropiar aquello que no funciona porque el gobierno ha sentado las bases para que no funciona, todavía acelera más la huida de la inversión. ¿Quién va a invertir en un país donde el gobierno te puede expropiar arbitrariamente la inversión si te niegas a mantener en marcha una empresa que pierde dinero porque el gobierno decreta, vía controles de precios, que ha de perder dinero? Pues evidentemente nadie. Y esa es la tercera causa del hundimiento de la economía venezolana, la desaparición completa de la inversión privada interna. Cuarta causa, ya nos podemos imaginar que el clima social en el que todo esto converge es un clima social de fuerte rechazo hacia el gobierno. Si el gobierno está destruyendo la economía y la sociedad, es obvio que una mayoría de venezolanos se va a rebelar contra ese gobierno, va a protestar contra ese gobierno, va a intentar cambiar ese gobierno. Y así sucedió, de hecho, en el año 2015. En el año 2015, la oposición ganó arrolladoramente las elecciones. La oposición logró 2/3, el 66%, de los diputados de la Asamblea Nacional, lo que les permitía incluso cambiar la Constitución. Y como consecuencia de ello, como consecuencia de este desafecto popular creciente, ¿qué hizo el régimen de Maduro para consolidarse en el poder? Dar un golpe de Estado, básicamente cerrar, inhabilitar la Asamblea Nacional, montarse su parlamento paralelo copado por el madurismo, por el chavismo, e ir concentrando cada vez más poder, arrinconando cualquier alternativa por parte de la oposición. Y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Pues lo que sucedió fue la repulsa internacional hacia el régimen cada vez más autocrático de Maduro, tanto por parte de Estados Unidos, antes de Trump, como de Maduro. A partir del año 2016-2017, conforme se fue viendo que Venezuela era una dictadura camuflada de democracia, las sanciones internacionales fueron llegando y castigando la economía venezolana. Especialmente llegaron, es verdad, bajo la presidencia de Donald Trump, pero fijémonos que cuando llegan las sanciones de Trump, la economía venezolana ya experimentaba 4 años de fortísima caída.
Pero en todo caso, esas sanciones que han dificultado que Venezuela pueda financiar sus operaciones de venta y de extracción de petróleo, o que pueda incluso vender petróleo a Estados Unidos, y digo dificultar, que no impedir, porque Venezuela sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos, lo que dificultan, lo que prohíben más bien, es que empresas estadounidenses hagan negocios directamente con PDVSA, pero no que se exporte petróleo indirectamente desde Venezuela a Estados Unidos. Pero en todo caso sí dificultan, sí ralentizan las transacciones. Y eso evidentemente ha provocado que esas sanciones internacionales, especialmente las de Estados Unidos, hayan terminado de hundir la economía venezolana. Si los precios internacionales del petróleo han caído, si tu producción interna se ha resentido por el destrozo que ha provocado el chavismo sobre PDVSA y además uno de tus principales socios comerciales, Estados Unidos, te dificulta las ventas de petróleo, pues tus ingresos petroleros todavía caen más y siendo una economía de monocultivo petrolero, eso significa que prácticamente ya no produces ni ingresas nada. Así pues, la cuarta causa del hundimiento de la economía venezolana serían las sanciones contra el golpe de Estado dictatorial que dio Maduro a partir del año 2015. No son la causa principal ni la causa originaria de la devastación de la economía de Venezuela, pero es evidente que sí han agravado la terrible situación de esa economía. Y quinta causa, pues evidentemente si tenemos una economía hundida y un régimen autocrático que ha dado un golpe de Estado para consolidarse en el poder cuando la población ha intentado cambiar las cosas, lo que ha terminado provocando todo ello es un éxodo masivo de venezolanos. 5 millones de venezolanos, más de 5 millones de venezolanos según ACNUR, ya han buscado refugio fuera de su país. Ya han tirado la toalla, ya han visto, ya han considerado que Venezuela no es reparable, que Venezuela es un caso perdido y que por tanto van a intentar salir adelante, van a intentar reconstruir sus vidas fuera de Venezuela. Al margen del drama humanitario que este éxodo masivo supone, este éxodo masivo también implica una destrucción económica, porque estas 5 millones de personas eran 5 millones de personas que estaban antes de que el chavismo lo impidiera, creando valor dentro de Venezuela. Y probablemente fueran de las personas más emprendedoras y con mayor cualificación profesional dentro de la fuerza laboral de Venezuela. Por tanto, Venezuela se ha desangrado, se ha descapitalizado humanamente como consecuencia de este éxodo, el mayor en la historia de Hispanoamérica y cada vez más cerca del éxodo provocado por la guerra en Siria. Pues Venezuela se ha descapitalizado humanamente como consecuencia de este éxodo. Y además, obviamente, también la fibra social, la confianza dentro de Venezuela, la armonía social dentro de Venezuela se ha quebrado definitivamente. Venezuela es hoy una sociedad rota, no solo es una sociedad sumida y subyugada por el poder político, sino que es una sociedad quebrada, rota, anulada, con pesimismo existencial. Y todo eso provoca que los buenos se te han ido y los que están dentro observan el futuro con absoluta negatividad. Y como consecuencia de ello, el hundimiento económico todavía se agrava más. Por tanto, la quinta y última causa del hundimiento de Venezuela es la huida del personal más cualificado del país y la resignación pesimista, la desconfianza hacia tus compatriotas y, por supuesto, hacia las instituciones políticas del resto de ciudadanos del país. Al final, pues, el chavismo ha saboteado la economía y la sociedad venezolanas. Quiso construir un régimen clientelar sobre la base de los ingresos petroleros. Una vez esos ingresos petroleros desaparecieron, recurrió a la monetización del déficit masivo resultante para seguir financiando ese estado gigantesco clientelar. La monetización del déficit generó la hiperinflación, frente a la que el chavismo reaccionó con controles de precios que destrozaron las oportunidades de ganancia dentro de la economía venezolana y, por tanto, hicieron desaparecer la inversión. Toda esa crisis económica gravísima que provocó el chavismo generaron una contestación social frente a la que el chavismo ha dado un golpe de Estado convirtiéndose en un régimen dictatorial, camuflado, eso sí, de democracia,
que ha provocado que otros estados extranjeros apliquen sanciones contra el régimen autocrático de Maduro, que todavía han agravado más la crisis económica. Y como resultado de todo ello, cada vez más venezolanos están huyendo de un país que se ha convertido en el cortijo privado del chavismo y que no tiene, o aparentemente no tiene, ninguna posibilidad de salvación.